Gracias, amigos, y mire, aquí en Disyuntiva siempre somos bien flexibles, sobre todo con nuestros colaboradores que nos brindan su tiempo. Hoy mi querido Beto Merlo va a tener un importante evento, una conferencia en unos momentos más, y le va a ocupar gran parte de la mañana, por eso hemos adelantado hoy su participación. Es un tema interesantísimo de lo que va a exponer más adelante junto con algunas personalidades más. Bienvenido, Beto, buenos días, háblanos de ello, ¿cómo estás? Mi estimado Jorge, pues con el gusto de saludarte como siempre y muy entusiasmados porque, bueno, pues como bien comentas, hoy se presenta en Puebla el movimiento de nosotros, un movimiento que me parece que es más que pertinente y justamente abordándolo como un punto de vista externo y no precisamente como colaborador, porque bueno, pues evidentemente el país atraviesa por una crisis que amerita el involucramiento de todas las personas, de toda la ciudadanía, de todas las organizaciones de la sociedad civil, y que además, bueno, creo que pudiera ser un contrapeso muy interesante para todo este proceso político que se avecina con 2018. Excelente, mi Beto, y se trata precisamente de promover algo que es muy importante siempre entre la ciudadanía: el conocimiento de la ley, los derechos, pero también las obligaciones, mi Beto, hoy que pues está tan cuestionado el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio, que pues todos nosotros estamos obligados, ¿verdad?, sin ser doctos en la materia, pero sí básicamente conocer nuestros derechos, porque luego hay muchos mitos sobre lo que son los derechos y generalmente se soslayan las obligaciones que también tenemos como ciudadanos, mi Beto, y de esto precisamente también es lo que va a pugnar este movimiento, entiendo, mi Beto. Así es, justamente tiene que ver y está íntimamente relacionado con lo que es la vigencia del Estado de Derecho, ¿no? En este sentido, sabemos que pues México no es un país que tenga un marco jurídico laxo, un marco jurídico que sea escaso. Por el contrario, me parece que tenemos chorros y chorros de leyes, tanto generales, federales, reglamentos municipales, leyes secundarias, en fin, una infinidad de leyes que lamentablemente terminan siendo pues letra muerta en este país, porque justamente las instituciones y las instancias encargadas pues de llevarlas a cabo y de aplicarlas no tienen o no han mostrado tener la capacidad suficiente para hacerlo de esa manera. Entonces, pues muchas personas piensan en la opinión pública que la vigencia del Estado de Derecho tiene que ver con que exista un orden público, ¿no? Es decir, con hacer uso de la fuerza pública para que en caso de que exista alguna manifestación que se esté saliendo pues de la tesitura de la civilidad, ¿no? Sea controlada. No, la vigencia del Estado de Derecho tiene que ver con el correcto funcionamiento de todas las instituciones del orden público, incluso aquellas que son órganos constitucionalmente autónomos, como bueno, pues en los últimos años se han venido creando algunos, como el INE, el INAI, el INEGI, el Coneval, en fin, la propia CNDH, que las personas sí puedan conocer de manera mucho más cercana las leyes, para que conozcan también a su vez los derechos que estas leyes les garantizan y que son derechos que las mismas personas deben proteger para sí mismas frente a cualquier poder público. De esta manera, entonces, lo que tendríamos sería pues un país que pudiera comenzar a funcionar de una manera totalmente distinta, siempre apegados al principio de la legalidad, que es algo que también tenemos que dejarle muy en claro a los funcionarios públicos y pasarles el costo político de que no lo hicieran así hoy en día. Hoy en día que tenemos la posibilidad de incidir en la política de maneras muy distintas, de vigilar sobre todo el ejercicio de los recursos públicos, por ejemplo, que es uno de los grandes temas del movimiento de nosotros, el combate frontal a la corrupción, la transparencia, también la rendición de cuentas, en fin, justamente de esto se trata, Jorge. Excelente, mi Beto, porque si bien dices, México es un país de leyes muy bien escritas, pero que no se aplica, y un país de leyes en el que somos muy buenos para redactarlas, pero también para eludirlas, sobre todo desde la clase política. Y qué bueno, mi Beto, que pues se esté impulsando entre la sociedad este conocimiento, porque luego muchas veces se habla precisamente sin ellos, sobre todo hoy en las redes
sociales que son tan activas y qué bueno que lo sean, pero sí vemos que falta mucha información, mucha base para criticar y para opinar, desafortunadamente. Y rápidamente, Beto, qué bueno que estés en esto, como siempre lo hemos dicho, eres una parte activa de la sociedad que nos da mucho gusto tener, y además que nos acompañes aquí en Disyuntiva. Rápidamente, ¿qué te parece pues este INE que está hecho bolas con esta justificación de los gastos y nuevos criterios, y realmente preocupa el que los consejeros estén así y pues los vemos tan dubitativos en cuanto a hacer un simple pronunciamiento de lo que serían hacer pues simplemente unas cuantas cuentas y decir tú te pasaste por tanto y las sanciones por esto, y tienen tantos asegúnes que ya no saben cómo salir del embrollo en el que se metieron, sobre todo con el tema Coahuila, mi Beto. Claro, bueno, efectivamente lo que más preocupa en estos casos no es solamente que las sanciones vayan o terminen en lo económico y que sea pues a través de recursos públicos el pago, ¿no? Como ya sabemos que es lamentable, es decir, nosotros los ciudadanos aportamos recursos públicos a los partidos políticos y como saben que cuentan con esos recursos, no tienen no escatiman en violentar la ley, porque pues saben precisamente que gracias a esos recursos van a poder pagar las sanciones correspondientes. Pero sobre todo es preocupante la diferencia de las resoluciones y la aplicación del criterio de los consejeros del INE de manera distinta en dos casos que pues son muy parecidos en cuestión de su naturaleza, en cuestión de sus implicaciones, en cuestión de la afectación que trajo, por ejemplo, el uso de los monederos rosas que se estuvieron repartiendo tanto en Coahuila como en el Estado de México, ¿no? En donde dicen, bueno, pues en el caso del Estado de México lo pasamos por alto, pero en Coahuila pues sí lo vamos a sancionar, o de entrada pues sí lo señalamos muy directamente, ¿no? Evidentemente uno lo que espera al final de estos procesos es tener la certeza absoluta de que quien va a llegar al poder, pues sí, efectivamente tal vez violó fragantemente la ley, pero que entonces la autoridad electoral no va a ser omisa frente a eso, ¿no? Y que efectivamente pues el gobierno que entre en turno va a tener el grandísimo reto de poder construir la credibilidad y la legitimidad necesaria para poder aplicar sus políticas. En este caso pues lamentablemente nos damos cuenta que no es así. Pues a ver con qué nos sale hoy el INE, mi querido Beto, y ojalá pues se les vea más firmeza. Hay cosas que dicen no nos toca a nosotros hacer las regulaciones, sino al Congreso y a los propios partidos, que bueno, pues ya con eso, entonces Operación Pilatos otra vez. Mi Beto, sabemos que tienes encima tu evento, ya no te quitamos más el tiempo. Muchísimas gracias, no solo por esta participación, sino por ser una parte activa y preocupada por ir difundiendo el conocimiento y pues la conciencia entre los ciudadanos. Mi Beto, es una gran labor la que realizas. Un abrazo de parte de todo el equipo y del auditorio. Pues por aquí andamos, Jorge, y efectivamente ya nos vemos este evento que va a estar encabezado por Mauricio Medino, catedrático muy reconocido del CIDE, que es justamente quien orquesta desde el origen y el principio este movimiento, y pues es un gustazo tenerlo el día de hoy en Puebla y acompañarlo. Por ahí andamos, cualquier cosa, pendientes, y les mando un abrazote. Gracias, mi Beto, que tengas buen día, excelente semana, y nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo. Gracias, queridos amigos. Pues ahí está este chavo que pues le anda echando y le anda buscando y anda haciendo, propugnando realmente por mejorar el entorno y las cosas. ¿Y cuál es el mejor camino? La educación, la información y la difusión de las ideas, justamente, y de ideas pues fundamentadas, básicamente, porque le digo, hoy, claro, todos tenemos el derecho a expresarnos, pero hay que tener también la responsabilidad de informarnos un poquito, porque a veces sí vemos muchas opiniones que carecen de todo fundamento y que pues por sí mismas se descalifican, ¿no? Hay que opinar y no nada más de lo que dicen los demás, sino tenemos la responsabilidad de informarnos nosotros mismos para emitir
un juicio de valor realmente sustentado, y en eso está mi querido Beto Merlo. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí en Disyuntiva.